Muy buenas noches para todos, esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Empezamos semana con un anuncio muy importante que hizo el Instituto Nacional de Salud. Esta entidad lleva casi un año realizando un estudio en 12 ciudades del país que hoy le permite saber que 89% de la población, entre asintomáticos y sintomáticos, ya tuvo COVID. Esto nos pinta un panorama esperanzador, pero que por supuesto debemos saber interpretar y no caer en falsas sensaciones de seguridad. Del tema vamos a hablar con el doctor Alfonso Rodríguez Morales. Él es el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Infectología y a quien saludamos en la ciudad de Pereira. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Doctor Rodríguez, el 89%, es decir, 8 a 9 de cada 10 personas en el país ya habrían tenido COVID, se recuperaron. Y esto también quiere decir que ya tienen algún grado de protección o de defensas naturales contra este coronavirus, independiente de la severidad, si fue COVID asintomático, leve o severo. Bueno, como ya sabido por mucho tiempo, y en general la comunidad en general también conoce de esto, se sabe que cuando una persona se infecta del virus de SARS-CoV-2 causante del COVID-19, va a generar una inmunidad, pero también debemos tener presente que esa inmunidad no nos garantiza una protección total y que de hecho una persona, si haya tenido COVID, indistintamente si es leve, si es moderado o es grave, podría de hecho volver a infectarse, pero además también la posibilidad de lo que se ha visto en los últimos meses con el tema también de la transmisión a otras personas que pueden de hecho tener un mayor riesgo no solamente de infección, sino la posibilidad de tener enfermedad grave o severa. Precisamente como usted dice, esas defensas naturales dadas por la infección son importantes, pero no garantizan la protección total. Es decir, es necesario reforzarlas con la vacunación. Así es. Es un momento crítico en el sentido de que si bien hay noticias esperanzadoras, hemos avanzado en vacunación, en este momento estamos en cifras que son realmente solo comparables a prácticamente un año atrás, no podemos bajar la guardia, hay que seguir con la vacunación y por supuesto con todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento, a todo nivel, el control de aforos, es decir, mantener una vigilancia desde el punto de vista no solamente de la vigilancia epidemiológica que conocemos, sino también desde el punto de vista de que todos seamos garantes de cumplir con las normas de bioseguridad para tratar de mantener el número de casos lo más bajo posible. El mensaje es clave, definitivamente, a pesar de la situación epidemiológica que nos muestra una disminución significativa en los contagios, en las muertes, con anuncios como los que ha hecho hoy el Instituto Nacional de Salud. Debemos seguir insistiendo en la vacunación. Esta sigue siendo fundamental. El hecho de que tantas personas ya se hayan contagiado todavía no es motivo para cantar victoria, doctor Rodríguez. Sí, por supuesto. Debemos tener presente que si bien las noticias son esperanzadoras, todavía no podemos, como tú muy bien lo indicas, cantar victoria ni pensar que estamos ya por acabar con esta situación de pandemia ni en Colombia ni a nivel mundial. Y por ello debe seguir el mensaje de refuerzo a decir la importancia justamente que tienen todas estas medidas como la vacunación y las medidas de bioseguridad. Seguimos necesitando la vacunación, además todas las demás medidas, usted ya mencionaba el uso adecuado del tapabocas, el control de los aforos. ¿Por qué? Hay gente que dice, si ya a tantos les dio, si ya los vacunamos, no queremos más tapabocas. ¿Por qué? Definitivamente, que es todo eso que todavía nos presenta como un panorama impredecible y por lo tanto no podemos bajar la guardia. Bueno, primero que nada hay que tener presente una cosa que yo creo que es fundamental, que no hay que olvidar. Si bien es cierto que puede ser una proporción muy importante entre sintomáticos y asintomáticos que han tenido la infección en Colombia, y debemos recordar pues que casi se han notificado cerca de 5 millones de casos de COVID en lo que va de la pandemia en Colombia, más lo que se ha hecho aparte de estudios de cero prevalencia, que buscar en personas que no han tenido realmente síntomas, que no han consultado el sistema de salud, determinar si estas personas han estado expuestas y posiblemente infectadas al virus, que vamos a tener de todas maneras una población que hablamos de millones de personas que son todavía susceptibles.
y sobre todo, pues, en ese sentido, esas son las personas que, por ejemplo, ante una posible nueva ola o nuevo pico del COVID, lamentablemente, serían las personas que van a estar en más riesgo, no solamente de infectarse, sino la posibilidad de tener diferentes formas de gravedad del COVID, desde las formas leves hasta las formas graves. Entonces, esas personas realmente son las que, de hecho, preocupan mucho más en términos de la vulnerabilidad y en términos del riesgo ante un eventual aumento en el número de casos que podría venir en las próximas semanas. Además, no podemos olvidar que este es un panorama global y como hemos dicho desde el comienzo de esta pandemia, cada país e incluso cada región vive un momento diferente, entonces esto puede variar de región a región. Además, hay algo adicional, doctor Rodríguez, y es el tema de las variantes. Mu sabemos que ha sido predominante, pero está perdiendo participación y crece la circulación de la variante Delta. Estamos todavía frente al riesgo de un cuarto pico, ¿no es así? Sí, en efecto, hay varias cosas importantes a destacar. La primera, como tú bien indicas, desde el punto de vista de las regiones, hay una gran diferencia en los escenarios epidemiológicos y de hecho llama la atención. Tenemos colegas en diferentes partes del país que pues, nos alertan, nos informan, por ejemplo, cómo, por ejemplo, en algunas zonas, llamemos el caso del departamento del Chocó, no se están cumpliendo prácticamente las medidas de bioseguridad. En las calles, por ejemplo, de Quito, la gente no usa los tapabocas ya. Estas son cosas, por ejemplo, que te preocupan. El tema de las variantes, sin lugar a dudas, estamos en un momento temprano para ver realmente qué es lo que va a suceder con la variante Delta y también con la variante Mu, que ha sido recientemente clasificada como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Y todos estos son panoramas que, por supuesto, toca tomar en consideración con respecto a lo que puede ocurrir, pero lo que hemos comentado de la posibilidad, y somos muchos los que consideramos que esto realmente puede suceder en las próximas semanas, de una posible cuarta ola, un posible incremento en las próximas semanas en el número de casos puede, por supuesto, asociarse de hecho también con la presencia de la variante Delta, el relajamiento de las medidas, otros factores que a veces también influyen en este sentido de la movilidad internacional, de la movilidad nacional, entre otras cosas, y por eso, pues por supuesto, debemos reafirmar el mensaje de que no se puede bajar la guardia y que debemos seguir atentos, reforzando la importancia que tiene la vacunación y las medidas de bioseguridad. Yo quisiera, doctor Rodríguez, que insistiéramos en ese mensaje porque a veces cuando se habla de los picos por venir, muchos consideran que esto es como una sentencia, como que esto es algo inmodificable y sin duda tenemos una variante que está circulando con una mayor capacidad de transmisión, pero hay otros factores que pueden intervenir en esa transmisión. Claro, todo depende de nosotros al final. En la medida en la cual todos colectivamente podamos tener una mayor conciencia de la importancia de mantener las medidas, de la importancia del control de aforo, del uso correcto de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento, de respetar todas las recomendaciones que se vienen haciendo tanto a nivel nacional como a nivel regional y, por supuesto, tener toda la voluntad para el tema justamente de la vacunación, asistir en la medida de la posibilidad, cuando le corresponda a las personas, vacunarse, que pues obviamente tenemos abierto un plan nacional de vacunación que ya contempla un segmento muy amplio de todos los grupos de edad, pues en la medida en la cual todas estas cosas se puedan seguir cumpliendo y de hecho reforzarlas, va a ser definitivamente positivo para el país y debemos, por supuesto, mantenernos atentos y seguir propiciando este tipo de mensajes y espacios para seguir reforzando la importancia que tiene no bajar la guardia en un momento en el cual pues, está bajando la ocurrencia del virus, la ocurrencia de la infección, de los casos de COVID, pero que, por supuesto, y como se ha visto, previo a otros de los picos que hemos tenido, puede ocurrir esta situación. ¿Cómo podríamos evitarlo? Bueno, cumpliendo todas estas cosas y de esa manera quizá mitigar ese impacto que pudiera tener un cuarto pico o una cuarta ola en el país. No es una sentencia, podemos hacer mucho. Además, hoy, un año y medio después, sabemos que hay muchas medidas que definitivamente sí funcionan. Doctor Rodríguez, usted mencionaba ahora, todavía tenemos muchos susceptibles.
¿quiénes serían los de mayor riesgo en caso de un cuarto pico? ¿Podríamos ver algo parecido a lo que está pasando, por ejemplo, en otros países, que esta sea la pandemia o la oleada de los no vacunados? Sin lugar a dudas, y eso ya es algo que nos vienen demostrando los datos a nivel también nacional, los datos que se han visto del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio nos han venido mostrando justamente que el impacto que tiene en este momento el COVID fundamentalmente ocurre de forma especial, tanto en términos absolutos como relativos, y en particular en cuanto a la severidad de la enfermedad en los no vacunados. Y esto es lo que se ha visto globalmente en muchos países como Estados Unidos, así como en otras zonas del mundo, como Europa, y eso es lo que puede suceder, que en el siguiente momento de que se empiecen a dar un número importante de casos, estos sean fundamentalmente afectando a las poblaciones de personas no vacunadas. Entonces, allí es donde justamente pues, va a estar la preocupación. Y en los no vacunados, sin lugar a dudas, va a seguir predominando lo que ya conocemos desde hace mucho tiempo, un mayor impacto, por supuesto, en las personas que tienen adicionalmente otros factores de riesgo que por alguna razón, lamentablemente, no se hayan vacunado, como es el caso de las personas mayores de 60 años de edad, personas, por ejemplo, con enfermedades de base o comorbilidades, que de hecho sabemos que no todos en esos grupos de edad están 100% vacunados. Felizmente, en los grupos de mayor edad hay una alta proporción, muy alta proporción de personas vacunadas, pero todavía hay personas que no han sido vacunadas y esas personas con estos factores de riesgo, las comorbilidades, la edad, obviamente el hecho de no estar vacunados, pues van a ser principalmente los susceptibles, vulnerables y que van a estar en riesgo de infectarse durante una siguiente oleada de la infección por COVID-19. Y tal vez otro de los factores por los que debemos seguir llamando a la población que aún no ha acudido a esta cita con la vacunación tiene que ver con el hecho de que, bueno, así ya le haya dado, así este dato del 89% se cumpla a nivel global, es que todavía tenemos cosas para aprender y es, por ejemplo, cuánto tiempo dura esa inmunidad natural y qué tanto funciona, si lo queremos decir así, frente a variantes como la Delta e incluso nuevas variantes que puedan aparecer. Sí, bueno, ese es un escenario que aún es muy complejo de discutir y en efecto, prácticamente, digámoslo de una manera un poco cuidadosa, si se quiere, hablamos de virus que han cambiado realmente mucho. Es, por supuesto, el mismo virus de SARS-CoV-2, pero eso tiene justamente ese tipo de implicaciones que no conocemos realmente qué tanto tiempo vamos a tener una protección significativa por la inmunidad que se pueda presentar cuando se da una infección por el virus, por ejemplo, en una persona que se infectó el año pasado, sobrevivió y en este momento se pueda, por ejemplo, exponer al caso de la variante Delta. Entonces, ese tipo de cosas preocupan. Esto nos lleva inevitablemente a hablar del tema también de la reinfección, que hasta el momento, en términos generales, es un tema que no ha preocupado tanto en la medida en la cual la frecuencia que se ha observado en la mayoría de los estudios ronda entre un 1, un 2%, pero hay que considerar que ahora tenemos un escenario muy diferente con el tema de las variantes de preocupación, como es el caso especialmente de la variante Delta. Por tanto, así como nos preocupa un poco la posibilidad de que la variante Delta afecte la eficacia y la efectividad de las vacunas, también, por supuesto, nos preocupa cómo va a ser el tema de qué tanto va a proteger en el tiempo la inmunidad que se pudo haber generado por la infección natural en aquellas personas que previamente se han infectado y que ahora pueden, por ejemplo, estar expuestas a la variante Delta en asociación, por supuesto, con el hecho de no haberse vacunado, con el hecho de no cumplir con las medidas de bioseguridad. Debemos recordar, y creo que es importante, y me adiciono un poquito en esta intervención, en el hecho de que en la medida en la cual nosotros ponemos más barreras frente al virus, pues en esa misma medida vamos a incrementar la capacidad de evitar justamente infección. Barreras, como hemos dicho, las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, etcétera. Y esto tiene implicaciones también importantes de lo que estamos diciendo en relación a personas que incluso hayan tenido la infección previamente. Y de todas formas, es importante aclarar algo que me parece que ha sido complejo durante esta pandemia, tal vez de entender, y tiene que ver con el hecho de que
tarde o temprano a todos nos va a dar, porque muchas personas probablemente o no se dieron cuenta o no se han contagiado todavía y dicen, yo ya estoy vacunado, entonces yo ya me relajo. Aquí también hay un mensaje importante, ¿no es así? Bueno, fíjate, yo siempre he sido muy positivo y optimista en el hecho de pensar que las personas que más se han cuidado, que han tomado las medidas de bioseguridad, etcétera, y ahora se han vacunado, pues pueden evitar la infección. Obviamente el riesgo de infectarse puede estar allí, pero ¿qué ocurre justamente con el tema de la vacunación? Una persona que está vacunada debe recordar que la vacunación en este momento tiene un objetivo especialmente centrado en evitar enfermedad grave, en evitar que una persona se pueda morir por COVID. ¿Una persona vacunada se puede infectar? Sí, claro. Pero primero que nada es un evento que es infrecuente en comparación con aquellos, por supuesto, que no están vacunados. Y lo segundo y más importante es que si una persona está vacunada, debe estar tranquila de saber que si esa persona está vacunada y se llegase a infectar, pues el riesgo de que progrese, por ejemplo, una enfermedad grave o que pueda morir por el COVID realmente es muy bajo. Es decir, la vacuna, por supuesto, nos va a proteger en cierta medida de la posibilidad de infectarnos, pero sobre todo, y lo más importante, es que nos va a proteger en una magnitud muy elevada de poder tener, por ejemplo, la posibilidad de una infección grave o de tener, por ejemplo, una muerte en relación con el tema del COVID. Por lo cual, pues, es importante insistir justamente en la necesidad, por un lado, de la vacunación, pero a la vez de que una persona que está vacunada no se puede relajar. Una persona que está vacunada no puede decir, bueno, ya yo estoy vacunado, ¿para qué voy a dejar, para qué voy a seguir usando mascarilla? No. Una persona vacunada tiene que recordar que por una parte se puede infectar y por el otro lado también la posibilidad de que ella sea la fuente de contagio, por ejemplo, para otras personas que no estén vacunadas, para otras personas que tengan mayor riesgo no solamente de infección, sino, por ejemplo, de tener enfermedad grave. Y en ese sentido, las personas vacunadas deben tener presente la importancia también de seguir empleando el resto de medidas de protección, que como decía, la vacunación no es el mecanismo único, sino un mecanismo complementario para poder protegernos contra la infección por SARS-CoV-2. Claro, que en año y medio no se haya infectado no significa que ya esté protegido, entonces, sin duda alguna, ese llamado es fundamental, quiere decir que lo ha hecho muy bien y que esperamos que se siga protegiendo de igual forma y que adicione, por favor, la vacuna a todas estas medidas y a todas estas estrategias. La vacuna no reemplaza las demás medidas, sino que por el contrario en este momento las complementa y debemos literalmente echar mano de todas las medidas y las estrategias y las herramientas que tenemos. Doctor Rodríguez, tengo que preguntarle por la reinfección. Si ya tantas personas tuvieron COVID, como asegura este informe del Instituto Nacional de Salud, las preguntas que muchos pueden hacerse es, ¿me puede volver a dar? ¿Qué tan frecuentes y qué sabemos hasta hoy de estas reinfecciones? Sí, bueno, lo que sabemos es que en realidad esto se empezó a observar desde mediados del año pasado, empezaron a aparecer los reportes, especialmente luego del mes de agosto, inicialmente como reportes esporádicos, luego se empezaron a hacer estudios detallados, ya tenemos una información que nos da más o menos una idea bastante importante de qué tan frecuente ocurren. Y como decía, esto es algo que no se observa más allá del 1 o del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que uno no espera que en 100 personas que se han infectado, más de 2 de ellas vayan a volver a presentar la infección por COVID otra vez. Pero el asunto aquí es que tenemos que recordar, como también decía previamente, que estamos en un escenario en el cual tenemos de forma muy importante un avance considerable de la presencia de la variante Delta, que puede de hecho modificar potencialmente ese panorama. Y esto habrá que observarlo de nuevo, habrá que estudiarlo con mucho cuidado y comprender las implicaciones que esto puede tener. Por otro lado, adicionalmente, el tema de la reinfección, hay que mencionar que no solamente se trata de la frecuencia, sino que se han documentado casos en los cuales una persona, por ejemplo, en el segundo episodio, es decir, en el episodio propiamente de reinfección, han cursado con formas graves y con formas fatales de la infección, lo cual quiere decir que el hecho de
que una persona se haya infectado no significa, de nuevo, un motivo para relajarse, porque de hecho usted no sabe si es la persona que va a estar terminando con la posibilidad de volver a adquirir el virus, de reinfectarse y, lamentablemente, por ejemplo, en ese segundo episodio, hacer una forma grave de la enfermedad que de hecho lo pueda llevar a la muerte. Entonces, en ese escenario también es muy importante considerar el mantener tanto las medidas como, por supuesto, el hecho de que una persona, y eso se ha venido discutiendo de forma considerable en el país, que tuvo COVID, también sea posteriormente vacunada. Otra razón para mantener ese cuidado y definitivamente sí, tenemos datos muy alentadores, esperamos que pronto el virus empiece a dejar de ser un problema, empezamos a ver esa luz, pero no podemos relajarnos porque aún quedan muchísimas cosas por aprender e incertidumbres por resolver. Dentro de esas medidas de autocuidado, doctor Rodríguez, yo le quiero preguntar por algo clave y es personas que tengan síntomas respiratorios. Todavía, importantísimo, aislarse y reportar. Sí, mira, eso es un tema sumamente importante. Seguimos en pandemia, la pandemia no se ha acabado y eso quiere decir que seguimos en la filosofía y en el pensamiento de que toda persona que presente síntomas respiratorios debe considerarse que puede ser un caso de COVID hasta que se demuestre lo contrario, lo cual quiere decir que esa persona debe de nuevo estar en la obligación de proceder al autoaislamiento, proceder a notificar, hacerse todo lo que se le indica desde el punto de vista de los entes sanitarios y obviamente pues poder hacer el diagnóstico confirmatorio del caso y de acuerdo obviamente a lo que vaya sucediendo con cada persona proceder pues a su recuperación en casa o si termina por supuesto ya presentando una enfermedad que amerite por ejemplo hospitalización o un manejo médico especializado pues sin lugar a dudas proceder de esa forma. Pero en este momento y en el escenario en el cual seguimos en una situación de pandemia, sin lugar a dudas, cualquier persona con cualquier tipo de síntomas respiratorios, una persona, por ejemplo, que presente fiebre, también pues son consideraciones en las cuales estas personas pueden ser un caso de COVID y la persona debe tener conciencia de esto y, por supuesto, proceder de acuerdo a la posibilidad de que tuviese una infección del SARS-CoV-2, COVID-19. Todas estas medidas las que nos llevarán al control. Sobre ese llamado que estamos haciendo a la vacunación, tanto de las personas que ya tienen una inmunidad natural para que la refuercen con las vacunas y a quienes no han acudido para que les llegue primero la vacuna que la infección, sabemos que se han registrado demoras en algunas ciudades con primeras, segundas dosis. Quisiera preguntarle qué impacto tiene eso en la inmunidad de los individuos. Muchos están preocupados porque no les están aplicando su refuerzo, por ejemplo, a los 21 días después de la primera dosis. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, que les están agendando 84 días? Bueno, en realidad lo primero que debemos decir es que nos preocupa es el hecho de que en este momento haya problemas en la distribución en algunos lugares del país, que, por ejemplo, centros de vacunación que venían aplicando vacunas no tengan en este momento las vacunas disponibles para aplicarlas. Y realmente ese es un tema muy importante, porque debemos recordar que un poco la filosofía con la cual se ha venido trabajando también en virtud de la escasez de vacunas en el país tiene que ver también con ese aspecto y con el hecho de tratar de lograr poder tener la mayor proporción de personas vacunadas en principio con su primera dosis, que pues, es una cifra que llevamos ya bastante elevadas, alrededor de la mitad nacional, pero pues justamente con esquema completo pues estamos apenas en una cifra que ronda un tercio de toda la población. Y ciertamente la meta que ha venido también en una discusión importante, si es un 70-80% a lo que hemos llamado inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, pues se espera y se aspira que de hecho pueda ser incluso mayor, ojalá un 100%, muy probablemente ya no este año, sino posiblemente empezando el año 2022, pues son aspectos que están en esta consideración. Tener en cuenta también pues que hablamos de poblaciones particulares desde el punto de vista también de a quienes se vacunan dentro de diferentes lapsos de tiempo y cuando hablamos de esa prolongación de tiempo hablamos de población general
adulta sana que pues tiene un riesgo relativamente menor que el que ocurre, por ejemplo, en una persona, digamos, con cáncer o con una enfermedad, por ejemplo, como el lupus, la artritis reumatoidea, entre otras, que en estas personas, por supuesto, no es la situación desde el punto de vista, por lo menos, como está planteado, que se prolongue. Y por el otro lado, que como ya sabemos, pues el tema que además se asocia ahora es la autorización justamente para ciertos pacientes que tienen un riesgo justamente por sus enfermedades de base de que su mecanismo de respuesta pueda estar comprometido y con ello la posibilidad de que 2 dosis de vacunas no sean lo suficiente para generar una protección apropiada, que de hecho pues ya tenemos una autorización de una tercera dosis en ese escenario particular de personas, por ejemplo, receptoras de trasplantes de órganos o personas, por ejemplo, con ciertas formas de cáncer que están activas con tratamiento y personas, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, como mencionaba el ejemplo de lupus eritematoso o el caso de la artritis reumatoidea, entre otros, ¿no? Entonces, son escenarios que hay que tomar en cuenta y que, pues, cuando hablamos de la prolongación de los tiempos, no es una forma, digamos, generalizada, sino que hay que individualizar de acuerdo, por supuesto, al tipo de población de la cual estamos hablando. Avanzar de manera rápida, masiva y tener en cuenta que ese intervalo mucho mayor entre primera y segunda dosis, básicamente para personas menores de 50 años y sin comorbilidades. Quisiera terminar preguntándole precisamente por ese refuerzo que usted menciona. Muchos en medio del miedo y el temor están buscando aplicarse cualquier vacuna otra vez. ¿Qué les dice usted? No, hay que seguir las recomendaciones, acatar los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio de Salud como ente rector, y en ese sentido, pues, estar atentos, por supuesto, de la evolución de las recomendaciones. Las personas, por supuesto, que ya tienen la posibilidad de vacunarse, como es en este momento ya incluso las poblaciones más jóvenes, pues proceder obviamente a hacerlo. Y en segundo término, como decía, el caso específicamente de lo que está ahora aprobado para las personas que tienen un riesgo importante. Por una parte, lo que explicaba previamente, no solo de que no van a generar una inmunidad idónea solo con las 2 dosis, sino el hecho de que estas son poblaciones que de por sí sabemos que tienen un mayor riesgo, no solamente del COVID, sino de la enfermedad grave. Entonces, la recomendación en general para todos es acatar las recomendaciones que se hacen a nivel nacional, atender a la vacunación, de acuerdo obviamente a los lineamientos que se han dado, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación y, por supuesto, en complemento y en paralelo, todo lo que concierne a las medidas de bioseguridad y de protección general que hemos conversado. Más que refuerzos en este momento, lo que necesitamos es que más personas tengan esa primera y segunda dosis. Precisamente la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, se pronunció hace pocos días y dijo que no es urgente ni necesario por ahora un refuerzo para la población general sana, solo consideran esa dosis adicional, como usted acaba de mencionar, para quienes tienen un compromiso severo de sus defensas. Doctor Rodríguez, gracias por su tiempo, gracias por la información. ¿Cuál es este mensaje final y corto para quienes nos están viendo? El mensaje es claro. La pandemia no ha acabado y por ende debemos seguir con toda la fuerza abogando por la vacunación y por las medidas de bioseguridad, distanciamiento, control de aforos y todo aquello que ya sabemos que funciona para tratar de controlar y mitigar la pandemia. Doctor Rodríguez, feliz noche. Repito, aún no debemos bajar la guardia. Cada uno debe gestionar su propio riesgo y preguntarse, ¿ya me dio, ya me vacuné, a qué me estoy exponiendo? Como nos mencionaban, el virus sigue entre nosotros y de todos depende llegar a la salida de esto sin volver a colapsar al sistema de salud y sin el dolor para tantas familias. En este momento hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora saludamos a Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Un saludo para todos. Hoy en el radar, aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, quisiera hablar de dos integrantes del ejército
que han sido noticia dolorosamente en los últimos días en nuestro país. Hablo del subteniente Cristian Calderón, asesinado en Sevilla, Valle del Cauca, por disidencias de las FARC, y también del coronel Pedro Enrique Pérez, secuestrado desde hace varios meses por grupos disidentes de las FARC, pero esta vez en el departamento de Arauca. En el caso del subteniente Cristian Calderón, oriundo del departamento de La Guajira, la policía y la fiscalía están investigando las pistas porque cuando fue asesinado estaba vestido de civil, estaba desarmado, estaba adelantando unas tareas en función de su tarea como integrante del batallón de ingenieros. Él era ingeniero civil y fue llevado a zona rural del municipio de Sevilla. Allí lo abordan integrantes de las disidencias, se lo llevan y luego lo asesinan. Así que están investigando las autoridades las circunstancias de la reunión que sostuvo el subteniente Calderón y de todo lo que pasó después hasta el momento de su doloroso asesinato a manos de las disidencias de las FARC. En el caso del coronel Pedro Enrique Pérez, en teoría quedó en evidencia un cruce de cables entre la información del viernes en la noche que emitió el propio comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, informando de que habría sido asesinado el coronel Pérez por parte de las disidencias de las FARC. Sin mayor información, estuvimos los colombianos durante el fin de semana y el domingo, en las últimas horas, hubo un video a manera de prueba de supervivencia del cabecilla de las disidencias de las FARC al lado del coronel Pedro Enrique Pérez diciendo: hoy, domingo 5 de septiembre, indicamos que el coronel se encuentra vivo, desmintiendo así la información de que había sido asesinado. Y quedaron dudas sobre si estaba fallando la inteligencia militar, sobre si el ejército le había informado a la familia del coronel Pérez sobre estos hechos. Y luego el general Zapateiro y luego el presidente Iván Duque se defendieron diciendo que esto era parte de una estrategia para conseguir pruebas de vida y que no hubo ningún tipo de error. El presidente Iván Duque además dijo que no es cierto que esté pensando en un cambio de cúpula militar como se estuvo rumorando luego de este episodio, y dijo que seguirán combatiendo las disidencias de las FARC, que hoy siguen generando hechos violentos en varias zonas de Colombia, como en este par de episodios de integrantes de la fuerza pública dolorosamente en problemas, uno asesinado y el otro secuestrado desde hace varios meses. Dijo el comandante del ejército que no hay dudas de que el coronel Pérez está en territorio venezolano secuestrado por las disidencias de las FARC. Gracias, Ricardo. Esto fue todo por hoy. A ustedes también nuestro agradecimiento por conectarse con Sala de Prensa. Los invitamos a seguir con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches.